Bienvenidos todas y todas. Les cuento que les tenemos preparada hoy una charla muy especial que está enmarcada en el Día Mundial del Ahorro, que se celebra los 31 de octubre de todos los años. Y como muchos de ustedes saben, hay un área en el Museo de Numismática que está dedicada al tema de la educación financiera. Por lo que con esta actividad que estamos organizando, hacemos nuestro aporte con este tema que es de gran interés para todos y de gran utilidad también. Para este año, el tema de nuestra charla es Organizando mis finanzas para la etapa de jubilación. Y contamos con la presencia de don Pedro Ramírez, que es un experto en temas de educación financiera. Les voy a contar un poquito acerca de nuestro conferencista, don Pedro Ramírez. Es licenciado en Comunicación y Mercadeo, director de capacitación y consultoría de finanzas, con Propósito, que es una organización dedicada, ¿verdad?, al estudio y a la investigación y a la proyección de estos temas de educación financiera. Es coach certificado por Career Direct con más de 25 años de experiencia en el campo de las pymes y el área de mercadeo, publicidad, comercio exterior, finanzas empresariales y cooperación internacional, desde donde ha apoyado a pymes en la comercialización de sus productos. Durante su paso por Procomer y la Cámara de Exportadores, apoyó el fortalecimiento de la capacidad exportadora y promoción de las exportaciones por medio de proyectos de cooperación de la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y las agencias de cooperación de España y Alemania. Durante los últimos 6 años ha desarrollado programas de formación, ha escrito artículos de educación financiera y se desempeña como capacitador y expositor en distintos temas ligados a las finanzas personales, pymes, crecimiento personal, profesional y empresarial de la organización Finanzas con Propósito. Entonces, como ven, ¿verdad? Es un currículum muy amplio el de nuestro expositor de hoy. Antes de comenzar con la charla, le solicitamos, conforme don Pedro va exponiendo, anoten sus preguntas en el chat del Facebook para que puedan ser respondidas al final. Agradecemos a todos por unirse a esta actividad y le damos la bienvenida a don Pedro. Muchísimas gracias, don Pedro, por contar con su presencia el día de hoy. Y le cedemos la palabra para dar inicio a la actividad. Muchísimas gracias, doña Patricia, y gracias, por supuesto, a los museos del Banco Central por la oportunidad de poder hablarles en esta noche, en esta tarde-noche, acerca de finanzas personales. Y bueno, el día de hoy, como ya ustedes conocen, pues estamos aquí pendientes del tema de finanzas, y me gustaría, voy a empezar por compartir pantalla, y me gustaría que me confirmen nada más si se está viendo la presentación, y si es así, pues entonces damos inicio. Sí se está viendo, don Pedro, todo perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, el tema que nos convoca hoy es Organizando mis finanzas para la etapa de jubilación. Y bueno, cuando nos pidieron que compartiéramos acerca de este tema que nos parece realmente importante, pues por supuesto que tenemos que partir acerca de los principios. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de algunos desafíos que tenemos en nuestras finanzas personales. Quiero hablar también acerca de cómo mi comportamiento influye también en mis finanzas. Vamos a hablar acerca de 4 bases para la administración saludable de nuestro dinero. Vamos a dar algunas recomendaciones previas a la jubilación y algunos consejos finales. Entonces, ahí es donde vamos a estar en esta tarde. Ahora, siempre que hablamos acerca de finanzas personales, y esto es yo creo que es una constante, ¿verdad? Siempre hablamos acerca de justamente la salud financiera, es decir, cómo están nuestras finanzas en este momento. Y me encantaría que usted piense, cada uno y cada una de las personas que me están escuchando, que piensen qué consideran que es salud financiera. Yo tengo algunos conceptos aquí y se los voy a adelantar, pero me encantaría que usted piense, porque muchas personas, cuando hablamos de finanzas, a veces nos dicen, bueno, para mí, finanzas sanas o salud financiera es, por ejemplo, dormir tranquilo, ¿verdad? O otras personas dicen, bueno, para mí es saber hasta dónde puedo llegar, ¿verdad? O saber que el dinero me va a alcanzar para pagar mis obligaciones. Pero veamos un poquito aquí, de qué estamos hablando cuando hablamos de salud financiera. Estos son algunos ejemplos, pero vean que hablamos, por ejemplo, de un equilibrio entre los gastos y los ingresos, ¿verdad?
hablamos de un bajo endeudamiento y bueno, si estamos entrando en una etapa que nos acercamos a la jubilación, ese es uno de los principales consejos, ¿verdad? Vigilar la deuda, ver qué está ocurriendo con la deuda y tratar de disminuirla. Después dice uso sano de los recursos, esto es importantísimo, pero ahora vamos a hablar acerca de por qué es que a veces tenemos la capacidad de hacer un buen uso de nuestros recursos y por qué a veces sentimos que no. Vamos a hablar también acerca de nuestra capacidad de ahorro cuando hablemos de salud financiera y también vamos a hablar acerca de satisfacción personal y finalmente, por supuesto, del control de gastos. Pero bueno, vamos a ello entonces. Algo importante que siempre hemos tenido que mencionar desde el año pasado, desde marzo del año pasado ahorita, es todo lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿verdad? Y el tema de las finanzas no se escapa de eso. Vean que yo coloco como titular el peso de las emociones, porque hay un peso muy fuerte sobre cómo estamos manejando nuestro dinero, nuestras finanzas. Este peso es muy importante, sobre todo causado por lo que puede haber producido la pandemia. Ven que estamos hablando de que perfectamente hay cosas que no conocemos o cosas que sabemos y nos causan temor, nos causan dificultad a la hora de manejar la crisis. Por ejemplo, la enfermedad, lo que ha ocurrido con la economía mundial, ¿verdad? Vean que hay muchas cosas que están sucediendo a nivel mundial, el tema del desempleo, pero sobre todo la incertidumbre, ¿verdad? Creo que es algo que definitivamente nos ha hecho, pues tal vez no tener el mejor manejo emocional de esta crisis y sobre todo eso afecta nuestras finanzas. Ahora, puede ser que más de alguna persona que me está escuchando pueda decir, bueno, esta crisis, ¿verdad? Nos tomó por sorpresa totalmente. Y bueno, yo creo que ninguno de nosotros estaba realmente pensando o preparado para que ocurriera lo que ocurrió con respecto a la COVID-19. También puede ser que nos dejó muy poco tiempo para reaccionar, ¿verdad? Que la crisis que ocurrió nos dejó muy poco tiempo para reaccionar. Puede haber personas que hayan visto afectados sus ingresos, por ejemplo, y en este momento apenas están empezando a recuperarse. Puede haber ocurrido también que esto cambió las condiciones en las cuales trabajábamos, ¿verdad? Muchos tal vez estábamos muy acostumbrados a ir a la oficina, a ir a la empresa, a estar presentes, a ver cara a cara a nuestros clientes, a nuestros compañeros de trabajo, a la gente a la cual le servimos y eso tuvimos que cambiarlo. Bueno, y una gran muestra de eso es esta actividad que tenemos hoy, ¿verdad? Que ya estamos más que acostumbrados. Vean que en prácticamente 2 años de pandemia ya estamos acostumbradísimos a que muchas cosas son virtuales, ¿verdad? Con toda honestidad, no nos imaginamos, digamos, alguien que nos diga, bueno, esta actividad tiene que ser presencial o esta reunión tiene que ser presencial, sino que barajamos dentro de las opciones si las cosas son presenciales o son virtuales. Pero ven que eso también cambió la manera en que trabajamos. Y por supuesto, ¿verdad? Y lo decía ahora, por supuesto, esto cambió nuestras finanzas, cambió la manera en la cual manejamos nuestro dinero. Eso ha sido evidente. Ahora, me gustaría que cada uno de ustedes se ubique y vea en cuáles de estos grupos, digamos, se identifican, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de finanzas personales, siempre nos topamos con, digamos, algunas personas que se encuentran en uno de estos tres grupos. Hay un grupo de personas que ya saben que tienen problemas financieros. Estas personas que ya saben que tienen problemas financieros normalmente se dieron cuenta que tienen problemas financieros porque empiezan por supuesto, a tener problemas, les empiezan a llamar a sus acreedores, empiezan a tener dificultades para poder cumplir con sus compromisos económicos. En fin, empiezan a pasar una serie de cosas y ya ellos dicen, bueno, algo no está bien, ¿verdad? Hay algunas personas que están así. Otras personas se niegan a hablar de sus finanzas personales. Sobre todo les da un temor terrible controlar qué es lo que está pasando con sus gastos y sus ingresos, es decir, tratar de ver qué está ocurriendo, porque piensan o sienten que se van a dar cuenta de lo mal que están sus finanzas. Estas personas pueden ser que estén bien, puede ser que estén en un punto de equilibrio, pero ellas se niegan a hablar de esto por el temor que les causa, el estrés que les causa hablar de esto. Y hay otro grupo de personas que viven en bienestar financiero, que tienen finanzas sanas. Estas personas es importante y por eso justamente hablamos de educación financiera, por eso justamente hablamos de estos temas. Es importante que las personas que viven en bienestar financiero
son personas que han desarrollado hábitos que les permiten tener finanzas sanas. Esto es muy importante. Eso es muy importante porque si alguna persona me escucha y ahorita me dice, uy, no, yo estoy en tal grupo y me siento fatal, ¿verdad? Bueno, sepa que si usted adquiere hábitos sanos, hábitos correctos para el manejo de su dinero, puede perfectamente alcanzar el bienestar financiero. Ok, ahora otra cosa que me parece importantísima es hablar acerca de las causas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? En este caso, en el caso de las causas, siempre me gusta hablar de bienestar o malestar, porque puede ser que usted me está escuchando y usted me diga, bueno, por suerte, mis finanzas están súper bien, ¿verdad? Todo está bien. Pero sí es importante entender cuáles son las causas de ese bienestar o ese malestar, porque justamente ahí es donde puedo encontrar la solución a lo que está ocurriendo. Entonces vean que lo primero que hablamos es acerca de una personalidad financiera, ya vamos a ahondar en eso. Lo segundo, hablamos mucho también del círculo de influencia. ¿Quiénes son las personas que influyen en cómo yo invierto mi dinero? En tercer lugar, hablamos del estilo de vida, ¿verdad? Y ahora lo voy a ampliar más. Pero cuando hablamos de estilo de vida, no estamos hablando de personas que viajan en un carro de lujo, último modelo, o personas que salen a navegar en su yate. No estamos hablando de eso. Estilo de vida tenemos absolutamente todas las personas, independientemente de nuestro ingreso, independiente de lo que estemos, de la capacidad que tengamos, por ejemplo, de ahorrar o del endeudamiento que tengamos. Todos tenemos estilo de vida, pero el tema es cómo vivimos ese estilo de vida. Y eso es justamente de algunas de las cosas que vamos a hablar ahora. Y finalmente, que me parece importantísimo, ¿verdad? ¿Cuáles son mis creencias limitantes? ¿Qué es lo que me está deteniendo? ¿Verdad? Y ahí englobo mucho nuestras emociones, nuestros sentimientos, porque todo eso está de alguna u otra manera amarrado, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las cosas que yo creo que me están deteniendo de tener finanzas sanas, ¿verdad? O de tener las finanzas que yo quiero. Ok, ahora hablemos entonces de cuatro desafíos que son importantísimos y que los estamos justamente viendo a raíz de lo que ha ocurrido con la pandemia y también obviamente las personas que han tenido a lo largo del tiempo algunos problemas con sus finanzas. Nosotros, dicho sea de paso, cuando inició la pandemia, le decíamos a las personas que hay muchas personas, hay muchas familias que tenían finanzas enfermas, ¿verdad? No eran finanzas sanas, pero que a raíz de la pandemia, esas finanzas pasaron de estar enfermas a cuidados intensivos, ¿verdad? Siguiendo el símil de lo que ha ocurrido con la pandemia. Entonces, por eso es importante hablar de estos desafíos. Vean que el primer desafío tiene que ver con mantener los ingresos, ¿verdad? Y aquí más de uno de ustedes me dirá, bueno, yo por suerte no perdí el trabajo, no me había afectado mis ingresos, pero mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi pareja, etcétera, ¿verdad? Sí tuvo afectación. Y eso, por supuesto, afecta a las finanzas de la casa, ¿verdad? Del hogar. Entonces, uno de los desafíos es este, ¿verdad? Mantener ingresos. Incluso las personas que tenían, por ejemplo, ingresos fijos y además alguna actividad que producía ingresos variables, también se vieron afectados. Entonces, ese es uno de los primeros desafíos, mantener los ingresos. El segundo, si habíamos logrado desarrollar la capacidad de ahorro, si teníamos la capacidad de poder ahorrar, importantísimo, mantener esos ahorros vivos, ¿verdad? Tenerlos ahí todavía, poder mantenerlos o al menos si estamos teniendo que invertir los ahorros, poder rendirlos. Y esto también aplica, por supuesto, al periodo de jubilación. Ahora vamos a verlo con más detenimiento el tema de ahorro, pero eso es importante. En tercer lugar, perdón, el tercer desafío es revisar los gastos. Y aquí, bueno, lo voy a decir varias veces durante este compartir que tenemos en esta tarde, pero aquí está una de las claves más importantes en el tema del manejo del dinero. Ustedes no tienen idea de la cantidad de gente con la que hablamos que tiene algún tipo de problema con sus finanzas y cuando hacemos la pregunta básica, muéstreme su presupuesto, ¿verdad? O cómo está su presupuesto o cualquier cosa relacionada con su presupuesto, las personas o no tienen presupuesto o creen que llevar un presupuesto mental, ¿verdad? De tener una idea de dónde estoy moviendo el dinero, me da ventajas, etcétera, etcétera. O sea, cuesta un montón. Entonces, hay que trabajar sobre lo que estamos ganando y sobre los gastos. Por eso, este es el tercer desafío que tenemos que definitivamente abordar.
El cuarto desafío tiene que ver con las deudas, ¿verdad? Y yo creo que la gran mayoría de personas tenemos deudas, o sea, es decir, usted puede ser que tenga deudas, y otro día podemos hablar específicamente de deudas, puede ser que usted tenga deudas que nosotros llamamos riesgosas, ¿verdad? Y otras deudas que más bien sean positivas, que sean beneficiosas, pero definitivamente todos en alguna medida manejamos deudas. Entonces aquí el desafío va a ser pues tratar de negociar, si es que hay que negociar, o tratar de avanzar en el pago de las deudas. Eso también vamos a hablarlo cuando hablemos acerca de específicamente del periodo de jubilación. Ok, entonces dijimos los desafíos son mantener los ingresos, rendir los ahorros, revisar nuestros gastos y en el caso de la deuda, negociar o controlar esa deuda. Eso va a ser clave. Les decía que ahora vamos a ampliarlo también más. Ok, ahora, importante, por eso insistimos tanto en que una de las bases va a ser el presupuesto. Porque si usted no cuantifica lo que ha ocurrido en sus finanzas, no se puede dar cuenta. Cuando nosotros damos consejería financiera o coaching financiero a las personas uno a uno, nos damos cuenta que a las personas les duele mucho, por ejemplo, llenar su mapa de deudas. Es una herramienta que tenemos muy sencilla, pero muy esclarecedora, donde la persona anota todas sus deudas y en las deudas, ¿verdad? En cada monto que pone, la persona especifica y dice, bueno, esta deuda la adquirí para pagar tal cosa, esta para tal cosa. Y al darse cuenta de esto, ¿verdad? Al darse cuenta de cómo esto ha impactado en sus finanzas, definitivamente hay un momento de reflexión, al menos, de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, vean que es importantísimo el tema de cuantificar. Siempre va a ser importante. Ahora, hablemos un poquito acerca, les decía, del comportamiento financiero, de cómo manejo yo mi dinero, ¿verdad? Primero, existen diferentes teorías acerca de perfiles, de cómo somos nosotros, cómo gastamos nuestro dinero, cómo somos. Algunas personas, por ejemplo, y aquí usted se puede sentir identificado o identificada, dirán, bueno, yo soy una persona ahorradora, ¿verdad? O dirán, yo soy una persona gastadora. ¿Por qué? Porque definitivamente, ¿verdad? Cada uno de nosotros, sin que nadie nos diga, ahí nos sentimos, ¿verdad? Ahí si ustedes quieren hacerlo en casa, podrían determinar, bueno, yo soy gastador o ahorrador. Ahora, ¿cómo creen que podría ser o cómo sería una persona ahorradora? Una persona ahorradora probablemente, bueno, por supuesto, trata de ahorrar, trata de ser muy cuidadoso con sus finanzas, pero sobre todo son las personas que tienen un control estricto de sus gastos, ¿verdad? Son personas que están muy enfocadas a que el dinero vaya al lugar correcto y que al dinero, por supuesto, les rinda. Las personas gastadoras, diríamos que con respecto al gasto, sobre todo, son lo contrario, ¿verdad? Son personas que tal vez son mucho más impulsivas, no van a medir los gastos, probablemente cada vez que tengan dinero, su placer va a estar en gastar. Tampoco es nada malo del todo, porque yo podría, como me ha ocurrido muchas veces que hablamos de este tema, muchas personas me dicen, bueno, Pedro, es que yo ahorro para gastar, ¿verdad? Entonces esto puede ser que esté ocurriendo, pero mi idea aquí es que nos veamos a cada uno de nosotros y determinemos, yo soy ahorrador o soy gastador. Bien, con respecto al perfil, también podría ser que nosotros seamos conservadores o arriesgados con respecto al manejo del dinero. Si yo soy conservador, es muy probable que justamente yo tome muchas medidas para tratar de que el dinero no termine gastándose en cosas innecesarias, ¿verdad? El conservador normalmente es un poquitito desconfiado, ¿verdad? Entonces, digamos que el conservador ve una oferta, ya sea en internet o en una tienda, en un mall, y probablemente le causa cierta desconfianza. Y dice, ¿qué va? A mí en esas no me agarran. ¿Por qué? Porque siente que el supuesto descuento que le estamos ofreciendo no es tal, ¿verdad? En cambio, el arriesgado es todo lo contrario. El arriesgado, si ve una oportunidad, va a ir por ella, ¿verdad? Y a veces no mide cuánto le puede afectar eso en sus finanzas. Digamos que el conservador podría, por alguna razón, dejar pasar alguna buena oportunidad y el arriesgado, por alguna razón también, podría tomar un mal negocio. Entonces, cada uno en casa, por favor, dígase, yo soy conservador o soy arriesgado, ¿verdad? Soy una persona conservadora o una persona arriesgada. Y finalmente, que es importante, ¿verdad? Si yo soy ordenada o ordenado y si soy despistado o despistada.
Digamos que los ordenados, hablando de dinero, hablando de finanzas, son los que llevan un presupuesto, saben exactamente cuánto dinero está en el banco. De hecho, yo imagino un ordenado que le pagan, ¿verdad? Le dan su salario e ingresa al banco en línea para ver si está en la suma correcta que le deben haber pagado, entra y paga sus deudas, sus recibos y demás. Después vuelve a entrar otra vez a la cuenta para ver si todavía está el dinero que debería estar, ¿verdad? El resto del dinero después de haber hecho los pagos, tiene su ahorro programado de previo, es decir, es súper ordenado en eso. Mientras que el despistado necesita mucha ayuda. El despistado no es que tenga problemas necesariamente financieros, sino que más bien el despiste se los puede causar, ¿verdad? Recuerdo un amigo muy querido que, con el que trabajé en algún tiempo, y recuerdo que todos los meses, pero vean, era así, literal, todos los meses estábamos trabajando y lo llamaba la esposa y le decía, fulanito, ¿usted pagó el agua? Y él decía, no me acuerdo. ¿Y qué pasaba? No era falta de dinero, era falta de orden, era un despiste total, ¿verdad? Y por más avisos en el celular y por más que apuntar en la agenda y todo, era muy complicado, ¿verdad? Porque él vivía definitivamente en otras cosas, probablemente cosas mucho más importantes, pero su despiste hacía que tuviese algunas situaciones en sus finanzas, porque por supuesto, ¿verdad? Si les cortaban el agua, que le pasaba justamente por esto, pues tenía que pagar multas, etcétera, etcétera. Entonces vean que esto también puede afectar nuestras finanzas. Ahora, importante, yo, ¿verdad? Ni cada uno de los que me está escuchando somos exclusivamente uno. Es decir, yo podría ser perfectamente más ahorrador que gastador, es decir, estoy más del lado ahorrador, pero podría ser, por ejemplo, arriesgado, aunque ahorro, soy arriesgado. Y podría también ser ordenado, digamos, ¿verdad? Entonces, esa combinación. Y esto es importante entenderlo porque no, ninguno de nosotros es únicamente un solo perfil, sino que puede andar en varios de esos perfiles. Ok, otra cosa importante con respecto a cómo gastamos nuestro dinero es que nuestros gustos y nuestras necesidades son distintas, ¿verdad? Son distintas. Y aquí, digamos, no quiero generalizar porque, por supuesto, tal vez los hombres gasten en algunas cosas y las mujeres en otras, o vean las finanzas de manera diferente, pero lo cierto del caso es que, por ejemplo, ¿verdad? Las mujeres son muy buenas administradoras cuando están a cargo de las finanzas de una casa, ¿verdad? De hecho, yo en una charla que estaba compartiendo presencial antes de la pandemia, bastante antes, recuerdo que una vez hablando de esto, ¿verdad? Me decían unas señoras, me decían, bueno, nosotros las mujeres invertimos en la casa, en los hijos, en medicinas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Las mujeres lo tienen muy claro, están muy estructuradas en eso. El hombre no, el hombre tal vez es más como justamente aprovechar oportunidades, ¿verdad? O vean que incluso, ¿verdad? La misma sociedad, y ahora lo vamos a hablar un poquito, pero la misma sociedad nos empuja o influye en cómo estamos gastando nuestro dinero, ¿verdad? El ejemplo que casi siempre ponemos acerca de esto es que vean que somos diferentes, que por ejemplo, dos compañeros de colegio se encuentran 20 años después en una calle, se topan, ¿verdad? Y normalmente, ¿qué le dice un compañero al otro? ¿Qué es lo que le pregunta? Lo primero que le pregunta probablemente sería, ¿y dónde estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? ¿Qué carrera llevaste? Mientras que en el caso de las mujeres, se encuentran estas compañeras también después de 20 años y probablemente se pregunten primero por cosas que para ellas son mucho más valiosas. ¿Te casaste? ¿Tenés hijos? ¿Cómo es tu familia? Entonces vean que desde ahí, ¿verdad? Estas diferencias que tenemos hace que nosotros invirtamos de manera distinta nuestro dinero. Pero bien, vamos a continuar. Algo que es muy importante entender también es que una de las causas de tener malestar o bienestar financiero tiene que ver con nuestra historia familiar. Y esto, vean, es importantísimo entenderlo, no tal vez para culpar, digamos, a lo que aprendimos o dejamos de aprender en casa con respecto al manejo del dinero, sino para entendernos nosotros, para vernos cada uno de nosotros y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo diferente? ¿En qué puedo mejorar? ¿Verdad? O qué puedo imitar de lo que estaban haciendo mis papás, por ejemplo, con respecto al manejo del dinero. Entonces vean que la historia familiar influye muchísimo. Por ejemplo, si ustedes han vivido en abundancia o si viven de una familia donde vivieron, perdón, en abundancia, es muy probable que cuando lleguen a tener
su propia familia, cuando estén ya manejando las finanzas de su propia familia, quieran vivir en esa misma abundancia, ¿verdad? El tema es si las finanzas alcanzan para eso. O puede pasar que vivieron en abundancia, ¿verdad? Y ahora las finanzas no estén tan bien y eso les cause mucho estrés, ¿verdad? Y cause mucha dificultad justamente para el manejo de las finanzas. También, si hay historias de limitación, ¿verdad? Esto, hemos escuchado muchos testimonios de gente, sobre todo gente que ya tienen más años, que nos dicen, bueno, es que ahora las cosas son muy sencillas, pero antes nosotros de niños, por ejemplo, no teníamos ni juguetes, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que entonces esas limitaciones que vivimos muchas veces las traemos al presente, ¿verdad? Y nos metemos en problemas financieros por una frase que más de uno de ustedes ha escuchado, ¿verdad? Que es lo que yo viví, que mis hijos o mi familia no lo viven, ¿verdad? Y eso está muy bien, pero el problema es hasta dónde nuestras finanzas, ¿verdad? Pueden aguantar que nosotros adquiramos compromisos que realmente no podemos pagar. Y finalmente está el tema del bienestar. ¿Y quién no quiere estar bien? Todos queremos estar bien. Pero lo que tenemos que tener cuidado es de que ese bienestar, ¿verdad? No sacrifique algunas cosas que son realmente importantes, como el tema de las finanzas. Esto va a ser súper importante, que no se sacrifique en nada lo que estamos o lo que está ocurriendo en nuestras finanzas, justamente para poder tener bienestar financiero, tener finanzas sanas. Ok, ahora, otra cosa importante es cuál es mi motivación a la hora de ver el dinero. Y aquí quiero explicar algo rápidamente, que es que nosotros tenemos en Finanzas con Propósito, tenemos un test. Este test, con todo gusto, los que gusten pueden escribirnos, pueden contactarnos y se los podemos compartir. Es un test de 14 preguntas muy sencillas que nos ayuda a ver cómo las personas ven el dinero. Y vean que aquí en este gráfico se los muestro así muy rápido, porque para algunas personas, según el resultado del test, importante, este test fue desarrollado justamente para este fin, ¿verdad? Justamente para ver cómo las personas ven el dinero. Según este test, nosotros tenemos, por un lado, personas que creen que el dinero es libertad, otras personas que creen que el dinero es seguridad, otras personas que creen que el dinero es poder y otras personas que creen que el dinero es amor, ¿verdad? Y aquí me gustaría mucho pues explicarlo rápidamente. ¿Qué quiere decir que el dinero es libertad? Que el dinero es libertad para muchas personas, según el resultado de este test que les mencionaba, muchas personas sienten que el dinero está hecho o fue dado para vivir experiencias, ¿verdad? Entonces son las personas que les encanta viajar, les encanta salir, porque para eso es el dinero, ¿verdad? Dicen muchos, el dinero es para disfrutarlo. Claro, por supuesto, ¿verdad? Nada más que si yo sé que mi perfil es de libertad, entonces yo debería trabajar en desarrollar ahorro, en justamente cuidar mucho mi nivel de endeudamiento para poder vivir esa libertad que quiero, ¿verdad? Otras personas, como en el caso de Maripaz, que es el otro ejemplo, son personas que creen que el dinero está hecho para darles seguridad. Y entonces, cuando el dinero es seguridad, Maripaz, por ejemplo, se siente más feliz ahorrando, se siente más feliz teniendo en control absoluto su presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, importante, ¿verdad? Importante. ¿Qué pasaría, creen ustedes, si se casa una persona como el anterior, ¿verdad? Como el anterior, que era Beto, que tiene libertad, ¿verdad? ¿Qué pasaría si se casa alguien que tiene el perfil de libertad con alguien que tiene el perfil de seguridad, ¿verdad? Es muy probable, ¿verdad? Que las situaciones sean tensas, ¿verdad? Que haya tensiones. ¿Por qué? Porque probablemente, es muy probable que Beto va a llegar diciendo a la casa, bueno, mi amor, hoy pagaron, ¿a dónde vamos? ¿Verdad? ¿A dónde salimos? Y Maripaz le diga, ¿cómo? ¿Que a dónde salimos? No, hoy toca ir al supermercado a comprar comida, ¿verdad? Y ya tengo el ahorro programado y todo lo que vamos a hacer el resto de la quincena. Entonces vean que definitivamente son perfiles y son maneras diferentes de ver el dinero. Ahora, hay otras personas como Juanca que para ellos el dinero es poder y estas personas básicamente lo que quieren es demostrar que con su dinero pueden, ¿verdad? Pueden tal vez tener cosas de calidad, pueden tener el carro que mucha gente anhela, ellos creen que el dinero es para eso, o por ejemplo, en algunos casos, cosas que les hagan sentir
o que les hagan ver como personas que definitivamente pueden, ¿verdad? Y de nuevo, esto no es negativo ni positivo, sino que es una forma en que vemos el dinero, y esta forma lo que tenemos que hacer es, por supuesto, si mi perfil es de poder, pues yo puedo ahorrar y desarrollar un presupuesto para justamente vivir así, ¿verdad? Para vivir con ese perfil. Y finalmente, hay otras personas como Valeria que su perfil de cómo ven el dinero, su visión del dinero es el amor, ¿verdad? Y en este caso, las personas como Valeria básicamente consideran que el dinero es para hacer felices a otros, ¿verdad? Son las personas que van a dar los mejores regalos, van a estar felices, contentas de dar cosas a los demás, porque para ellos el dinero es amor, ¿verdad? Lo usan para demostrar amor. Aquí el cuidado tal vez que hay que tener es que esto no termine afectando nuestras finanzas, ¿verdad? Que haya un equilibrio entre lo que damos y lo que nos corresponde a nosotros también. Pero vean que entonces, ¿verdad? Todos tenemos una visión diferente. Importantísimo, igual que en el caso anterior que hablamos acerca del perfil, en este caso, ninguno de nosotros es uno solo, somos una combinación, ¿verdad? Es muy probable que si yo tengo, por ejemplo, el de seguridad más fuerte, entonces el de poder tal vez sea el segundo más fuerte, ¿verdad? O puede ser que yo tenga el de libertad y tenga el de amor, que son los dos más fuertes. En fin, va a ser una combinación, porque ninguno de nosotros es una sola cosa, sino que normalmente somos mucho más complejos que eso. Otra de las cosas que influye muchísimo en el bienestar y financiero y en cómo estamos invirtiendo el dinero tiene que ver con nuestro círculo de influencia. Y rápidamente nada más quiero que usted se visualice en cuántas veces usted ha invertido o gastado, como usted quiera verlo, sus recursos económicos por alguna de las presiones que usted ha sentido, ¿verdad? Nadie se lo ha dicho. Desde la casa, desde la familia, los compañeros de trabajo, los amigos, ¿verdad? Recuerdo un caso que atendimos en un momento en consejería, que él se había metido en una deuda inmensa con un carro, porque todos los primos habían comprado carro nuevo, carro de agencia, carro del año, ¿verdad? Y sus finanzas no estaban preparadas para eso, pero él sintió que sí y metió a su familia en un problema financiero por adquirir un carro. Pero vean que entonces este círculo de influencias es claro que va a ser o va a influir en cómo estamos nosotros invirtiendo nuestro dinero. Entonces, son, como lo titulamos acá, poderosos influencers. Otro tema que lo mencioné al inicio es el estilo de vida. Y quiero que, por eso puse una fotito de una hamburguesa muy, digamos, normal, ¿verdad? Muy sencilla, con unas papas. ¿Por qué? Porque en realidad les insisto, ¿verdad? No es el estilo de vida no tiene que ver con una vida lujosa. El estilo de vida tiene que ver con qué hago yo cuando tengo dinero. Vean que lo coloco ahí como una primera pregunta. ¿Qué es lo primero que hago cuando recibo dinero? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Pienso en comprar o pienso en ahorrar? ¿En qué pienso? ¿Verdad? Muchas familias, que incluso algunas de ellas viven en estrechez económica, muchas familias, el día de pago, ¿verdad? El esposo llama a la esposa y le dice, mi amor, hoy no se cocina porque hoy pagaron, ¿verdad? Y entonces, dentro de él dice, bueno, yo he trabajado mucho, yo me sacrifico mucho, yo me esfuerzo muchísimo y entonces yo me merezco esto, ¿verdad? Vean que lo coloco ahí, la vida que me merezco, porque mucha gente cree que entonces, basado en esa creencia de la vida que me merezco, puede tener un estilo de vida que muchas veces no podemos pagar, ¿verdad? Lo realmente positivo sería que nuestro estilo de vida esté dentro de los parámetros de nuestro ingreso o incluso sea menor, ¿verdad? Incluso sea menor. No sé si lo tienen en su memoria en este momento, pero ¿cuántas personas hemos escuchado, hemos visto, ¿verdad? Ejemplos de personas que son muy millonarias y viven por debajo de sus posibilidades económicas. Viven con mucho menos de lo que tienen. ¿Por qué? Porque definitivamente es algo que tiene muchos beneficios, pero está ligado específicamente, vean que todo eso está ligado al estilo de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué decido yo cuando tengo dinero? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ahora, aquí de una frasecita que me encantó, ¿verdad? Que dice,
A los pobres les gusta comprar barato. A los ricos, en cambio, ahorrar cuando compren, ¿verdad? Y aquí no quiero estigmatizar, ¿verdad? Entre pobres y ricos no es mi intención, sino que mi intención es decir, ¿qué sería más inteligente, ¿verdad? ¿Qué sería más inteligente? Buscar muchas cosas baratas, ¿verdad? Para comprar un montón, o más bien ahorrar cuando estamos comprando, ¿verdad? Hablando justamente del estilo de vida. Ok, otro tema que les mencioné también al principio es que nos afecta muchísimo las creencias, lo que creemos, qué es lo que estamos creyendo, ¿verdad? Muchas veces tenemos ideas equivocadas, por ejemplo, que el dinero o tener muchos recursos significan felicidad y definitivamente eso no es cierto, ¿verdad? Hay otro tema importante que tiene que ver con el manejo emocional del dinero, ¿verdad? Y esto es importantísimo. ¿Cómo gastamos o cómo invertimos cuando nos sentimos de una u otra manera? ¿Qué está ocurriendo en nosotros cuando eso está pasando? Un estudio que leí hace poco de la Universidad de Cardiff dice justamente, haciendo un estudio neurocientífico con aparatos sobre todas las personas, ¿verdad? Hicieron varias dinámicas donde las personas ganaban y perdían dinero, por ejemplo, en un juego de azar, y químicamente y neurológicamente el cuerpo reacciona de una manera más extrema cuando pierde dinero que cuando gana. Es decir, yo soy feliz ganando dinero, pero soy mucho más triste perdiendo. ¿Me voy a entender? Entonces, hay un tema emocional ahí importantísimo. Eso me lleva también a pensar cómo funcionan o cómo tomamos decisiones financieras, ¿verdad? Y aquí nada más quiero decirles una cosa, porque este tema es tema para una charla completa, ¿verdad? Pero justamente con las nuevas tendencias de la neurociencia nos damos cuenta de lo que pongo ahí abajo. Nosotros primero reaccionamos y luego analizamos, ¿verdad? Vean que con respecto a las decisiones financieras muchas veces pesa primero el corazón sin darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Después empieza la parte racional, la parte del cerebro, pero incluso en el cerebro, ven que hay tres palabritas debajo del cerebro porque son como las tres partes en que los neurocientíficos dividen el cerebro, y esas partes se van activando una tras otra, y justamente la primera, la que dice reptiliana o reptiliano, es la parte más primitiva, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos que pensamos y razonamos, en realidad estamos actuando desde nuestra parte más primitiva, desde la parte menos racional, que es la última. Y después de todo esto, después del peso que tienen las emociones, los sentimientos, después de la parte supuestamente racional, ya llegamos finalmente a, a la compra, ¿verdad? A la decisión de compra. De hecho, un autor de un libro que estoy leyendo en estos días dice que el 85% de las decisiones de compra se toman de manera inconsciente, ¿verdad? Incluso los neurocientíficos han llegado a decir que no existe, ¿verdad? A nivel de decisiones de compra, el libre albedrío, porque estamos llenos de muchas cosas que nos llevan a tomar decisiones. Este tema es interesantísimo, pero lo quería mencionar porque también tiene que ver con las causas. Ahora, hablemos de cuatro bases, de cuatro cosas que podemos usar para tener finanzas sanas. Ya vimos causas, ahora quiero que veamos algunas soluciones. La primera se las mencioné e insisto nuevamente, el tema del presupuesto. Me parece que es importantísimo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros sepa en qué va cada una de estas cosas. Sobre todo, y aquí empezando a hablar para las personas que se acercan a su jubilación, el presupuesto va a ser esencial. Si usted ya ha hecho el presupuesto a lo largo de su vida financiera, hay que seguirlo haciendo y hacerlo con más dedicación todavía ahora, ¿verdad? Ahora, van a haber muchos gastos, ven que ahí pongo ejemplos, la vivienda, salud, transporte, ahorros, alimentación, etcétera. Lo importante es que determinemos qué peso tiene cada uno de esos gastos dentro de nuestro presupuesto. Aquí les coloco un ejemplo de qué podría pasar, de cómo distribuyo yo mis ingresos. Esto es solo un ejemplo, pero vean que, por ejemplo, yo podría hablar de abajo hacia arriba. Si yo tengo un 100%, que es mi ingreso, ¿cuánto puedo ahorrar? ¿Verdad? La recomendación es al menos un 10, un 15% de mi ingreso, ¿verdad? La pregunta es, y esa pregunta es válida para todos, y todas las personas que nos están escuchando hoy, ¿cuánto estamos ahorrando? ¿Verdad? Vean que después están los gastos, que ahí los estimamos en un 40%, el 25% en deudas. Yo sé de casas donde las deudas están mucho más altas del ingreso, ¿verdad? Mucho, mucho más altas.
Y en este caso, en este ejemplo, si todo eso se cumpliese, todavía me quedaría un 20% del ingreso para ver qué hago con él mensualmente, ¿verdad? Del otro lado les colocamos que si sus deudas son más fuertes o más grandes que el 35% de su ingreso, es momento, ¿verdad?, de tener o de poner atención a esa deuda. Algo está pasando, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con ella. Y si las deudas superaron el 50% de su ingreso, es momento de detenerse, ¿verdad? Es momento de detenerse. Pensando en el tema de jubilación, nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar que me llamó una adulta mayor hace varios años diciéndome que ella era educadora, entonces me dice, yo soy educadora, creo que me mencionó su salario y creo que andaba más o menos en 2 millones, su pensión, perdón, en 2 millones de colones, me dice, yo recibo de pensión más o menos 2 millones de colones, pero a raíz de las deudas que tengo, ya pensionada, ¿verdad? No educadora pensionada, me dice, estoy recibiendo solamente 15,000 colones por quincena y ya no puedo más, ¿verdad? Claro, era un caso extremo, ¿verdad? No todos los casos son así. Era un caso muy extremo, pero es lo que puede pasar con una deuda mal manejada, ¿verdad? Y por eso hacemos tanto énfasis en el tema. Ok, otra cosa importantísima, otra base importante va a ser establecer metas. Y vean, las metas que yo tengo cuando inicio con mi primer trabajo, a las metas que puedo tener a la mitad de mi vida laboral, que puede ser, por ejemplo, los 40 años, y las metas que voy a tener a los 60, 75 años, son diferentes. Entonces, si usted se ha acostumbrado a escribir metas, a desarrollar metas, le invito a que las haga. Este es el momento de hacerlas nuevamente, ¿verdad? De replantearlas. Si usted está a 5 años, a 7 años de jubilarse, ¿cuáles son sus metas personales? ¿Verdad? ¿En qué piensa invertir? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Cuáles son sus metas familiares y cuáles son las metas financieras, las metas económicas? Esto va a ser importante, ¿verdad? Ven que ahí pongo algunos ejemplos. Por supuesto que muchas personas, desde que se hizo toda la reforma al sistema de pensiones, han adquirido además pensiones voluntarias adicionales, que eso también les puede ayudar en el momento de la jubilación, pero hay otras metas que usted puede desarrollar, el ahorro, la inversión, etcétera. Son cosas que puede considerar. Otra cosa importantísima, se lo mencioné al principio, va a ser el tema del ahorro. El tema del ahorro, vean, va a ser esencial. ¿Por qué va a ser esencial? Porque nos va a permitir justamente vivir una jubilación mucho más plena, ¿verdad? Vean que ahí puede usted determinar para qué ahorrar, por supuesto. Puede hacer ahorro, vean que lo coloco acá, ahorro de corto plazo, ahorro de mediano plazo o ahorro de largo plazo. De corto plazo pueden ser cosas muy puntuales, ¿verdad? Cosas muy puntuales. Por ejemplo, muchas veces el de corto plazo tiene que ver con resolver alguna situación que usted tiene, alguna incluso emergencia que tuvo. Entonces, tal vez antes de endeudarse, la recomendación sería ahorrar. Pero de mediano plazo podría ser perfecto para los pagos anuales, ¿verdad? Para las cosas que tienen que ver con o que tienen que cumplirse anualmente. Llámese un marchamo, ¿verdad? Llámese, por ejemplo, la matrícula de una escuela o de una universidad, si es en el caso de algún hijo o de una hija, ¿verdad? Y los de largo plazo van a estar enfocados más en compras más importantes, ¿verdad? Entonces, esto con respecto al ahorro. Ahora, con respecto a el ahorro para la jubilación, sí va a ser importante que usted establezca las metas primero de ese ahorro para después decidir si esos ahorros van a ser de corto, de mediano o de largo plazo, ¿verdad? Eso es importante que lo considere. Ahora, una última base va a tener que ver o tiene que ver con la libertad que usted pueda tener a nivel de deuda, ¿verdad? Si yo tengo muchas deudas, como el caso que les mencioné ahora, la situación es difícil. Si yo he ido manejando las deudas de manera adecuada, puede ser que ahora tenga pocas deudas y pueda decidirme qué hacer con ellas, ¿verdad? Atendemos personas también que están cerca a su periodo de jubilación o están recién jubiladas y todavía están esperando que les llegue el monto final de liquidación, ¿verdad? Están esperando ese monto y entonces nos preguntan, bueno, ¿qué hacemos? ¿Pagamos deudas? ¿Ahorramos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y en este caso, por supuesto que hay que analizar cuáles son las mejores opciones, ¿verdad? Que ven que ahí coloco algunas opciones en que yo podría calcular las deudas y ver qué voy cancelando. Ok, lo más importante en todo caso va a ser hacer un plan, ¿verdad? Y sentarse a negociar con las entidades que haya que negociar. Esto lo podemos ampliar también después, pero bueno, esas serían las 4 bases.
Voy a cerrar con estos consejos que me parecen importantísimos, justamente si ustedes se están acercando al periodo de jubilación, ¿verdad? Este definitivamente es un momento especial en la vida, es un momento para lo cual cada uno y cada uno de ustedes ha trabajado mucho, ¿verdad? Entonces es correcto que definitivamente trabajemos o pensemos en disfrutar esta etapa. Es una etapa maravillosa la que están por iniciar y definitivamente, les decía, se merece pues todo el provecho. Ahora, volvemos a insistir con el tema del presupuesto, ¿verdad? Siempre habrá gastos, siempre van a haber gastos, ¿verdad? Puede ser que esos gastos sean menores o diferentes, ¿verdad? Qué sé yo, en el tema de jubilación, por ejemplo, si usted deja de trasladarse a su trabajo, pues va a tener probablemente un ahorro en transporte, en traslado, en combustible, la manera que se utilice para trasladarse, ¿verdad? Pero puede ser que otros gastos aumenten, ya lo vamos a ver, pero entonces siempre va a haber gastos, siempre va a tener oportunidades, ¿verdad? Para emprender incluso cosas nuevas, lo vamos a ver ahorita, pero sobre todo hay planes que cumplir, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar en eso. Lo otro que es muy importante, que me parece muy importante, es que lo que les decía ahora, hay que hacer un presupuesto que sea real y importantísimo ajustarse al presupuesto. Es muy, muy importante ajustarse al presupuesto. La clave es no gastar más de lo que se gana. Eso resulta muy fácil de decir, pero si usted no tiene realmente control de cuál es su presupuesto, cuáles son sus ingresos, cómo está invirtiendo su dinero, es posible que no logre entenderlo, ¿verdad? Por eso es tan importante poner absolutamente todo por escrito. El tercero tiene que ver con el ahorro. Muchos de ustedes, si se están acercando a la etapa de jubilación, puede ser que hayan ahorrado durante sus vidas. Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que administrar muy bien ese ahorro para que ojalá nos dure la mayor cantidad de años posible. Vean que la expectativa de vida en nuestro país ha crecido montones gracias al sistema de salud que tenemos, gracias a las condiciones de vida que tenemos, pues ya no vivimos 60, 70, estamos llegando a 80 y hasta 90 años, ¿verdad? Entonces vean que obviamente pues tenemos que hacer que esos ahorros rindan, ojalá por más tiempo, ¿verdad? Y vean qué importante, porque aquí mencionamos estilo de vida. Si bien los gastos de estilo de vida bajan, ¿verdad? Es probable que se incrementen algunos otros gastos, como por ejemplo los gastos en salud. Entonces puede pasar que ya usted no gaste tanto en su estilo de vida, pero sí tenga que invertir en salud. Por eso es importante administrar muy bien los ahorros. Ahora, hay otras personas, ¿verdad? Que pueden haber adquirido activos durante la vida y ya en esta etapa pueden o repartirlos, ¿verdad? A sus herederos si quieren hacerlo, o bien venderlos, ¿verdad? Para disfrutar de viajes, pasatiempos, etcétera. Recuerdo una amiga, ¿verdad? Hace bastantes años, muy joven ella, que vivía molestísima porque el papá, cuando ya llegó a una edad de jubilarse, siguió la empresa de él trabajando, pero él se retiró de la empresa y se dedicaba a viajar, ¿verdad? Y ella me decía, es que está gastando la herencia. Y yo le decía, bueno, pero es que él trabajó para eso, ¿verdad? Es el fruto de su trabajo. Él tiene todo el derecho de disfrutar lo que construyó durante tantos años, porque además lo conocía bien, ¿verdad? La familia de ella, y era un hombre que había sacrificado mucho, o sea, que se había esforzado muchísimo desde muy joven. Entonces estaba bien que disfrutara lo que tenía. Pero eso es también otro consejo para las personas cerca de la jubilación. Otra cosa que me parece importantísima es que nosotros estamos muy cerca de si estamos muy cerca de esta etapa, eso no quiere decir que no podamos emprender, ¿verdad? Si usted es un adulto mayor o una adulta mayor y está deseosa de desarrollar un negocio, este es el momento de hacerlo, ¿verdad? Este es el momento. Ahora tiene el tiempo libre que antes no tenía, lo va a tener en el momento de la jubilación, ¿verdad? Y la edad, por supuesto, nunca va a ser un impedimento para desarrollar un negocio. Y de esos hay casos de casos, ¿verdad? Hay gente que llegó a la cúspide de sus negocios ya a los 60, 70 años, ¿verdad? O sea, hay casos de casos, así que adelante, si usted quiere emprender, este es el momento, adelante. Ahora, importantísimo, ¿verdad? Este es el penúltimo consejo para las personas cerca de la jubilación, cuidado con los nuevos préstamos, ¿verdad? Tome en cuenta su edad, tome en cuenta que muchas entidades financieras, de hecho, ¿verdad? Van a limitar la posibilidad de que usted adquiera nuevos créditos, pensando en que su periodo de vida ya ahora va a ser más corto, ¿verdad? Porque se está acercando más o está muy cerca de la jubilación. Entonces, tome en cuenta esto porque entonces esos préstamos puede ser que sean préstamos caros, puede ser que las entidades financieras los hagan a plazos muy cortos y a usted eso
le causa mucho estrés financiero porque tiene que definitivamente pagarlos en tiempos mucho más cortos, ¿verdad? Cuidado también con el uso indebido de la tarjeta de crédito. Conozco personas que manejaron sus tarjetas de crédito súper bien, pero al jubilarse se vieron en problemas justamente por el tema de no tener cuidado en esta etapa. Y finalmente, ahorrar, ahorrar y ahorrar. Vean, y aquí quiero hacer un énfasis final con respecto a esto. Ahorrar no es economizar, ¿verdad? ¿Por qué hago la diferenciación? Porque mucha gente me dice, vean, Pedro, yo voy a tal supermercado, ¿verdad? Que es muy barato, para no ir a este otro, que es muy caro, ¿verdad? Y en esa diferencia, yo me ahorro tanto, ¿verdad? Eso no es ahorrar, eso es economizar. Eso es dejar de gastar en una cosa, ¿verdad? Y ese dinero, muy probablemente, usted lo va a gastar en otra. Ahí no está ahorrando. El ahorro se da cuando usted toma la decisión. Usted dice, bueno, yo voy a sacar del ingreso un porcentaje y ese porcentaje lo voy a guardar con un fin, con un motivo y voy a hacerlo crecer. Justamente en este mes del ahorro, esa es tal vez una de las claves más importantes para tener finanzas sanas. Quien ahorra, quien tiene recursos para emergencias, para hacer cosas que quiera hacer en la vida, para invertir, etcétera, etcétera, siempre va a tender a tener finanzas sanas. Entonces, por eso lo ponemos al final, ahorrar, ahorrar y ahorrar. Bien, con esto concluimos con nuestro compartir. Quiero nada más dejarles esta última frase que dice: las grandes metas se alcanzan cuando alguien decide dar el primer paso. Y aprovecho también para decirles que en Finanzas con Propósito, en nuestra web y en los siguientes contactos, pueden, por supuesto, hacernos consultas y preguntarnos. Y ahora voy a darle la palabra a doña Patricia para que nos cuente qué preguntas o qué consultas tienen las personas. Sí, bueno, primero muchísimas gracias, don Pedro, porque ha sido una charla muy beneficiosa, definitivamente todo lo que usted nos ha comentado aquí, yo creo que va a ser de gran utilidad para aprender a manejar nuestra economía, ¿verdad? Preguntas, bueno, tuvimos una, pero usted la contestó casi inmediatamente, ¿verdad? Que la pregunta era, ¿qué tan recomendable puede ser para una persona que está cerca de la jubilación emprender con un negocio nuevo? ¿Verdad? Yo creo que usted lo explicó. Sí. Después también podemos ampliarlo un poquito porque es muy importante, ¿verdad? Vamos a ver, primero que todo, si vamos a tener el tiempo, ¿verdad? Y queremos invertir en un emprendimiento, yo diría que lo primero y más importante es hacerlo muy bien desde el principio. Entonces, buscar asesoría, acercarnos a quienes están justamente manejando información acerca de esto. Por ejemplo, ¿verdad? El Ministerio de Economía tiene mucha información importante, tienen capacitación para eso, ¿verdad? Buscar asociaciones de empresarios o empresarios que también tengan experiencia en esto. Buscar mucha información. Vean, ahora es riquísimo cómo muchas personas se han vuelto autodidactas, ¿verdad? Tengo amigos que tal vez no tenían alguna capacidad y durante la pandemia tuvieron el tiempo y además la necesidad de adquirir nuevos conocimientos y ahora usted los ve haciendo cosas que aprendieron básicamente a hacerlo solos, ¿verdad? Utilizando YouTube, utilizando Internet, etcétera, etcétera, desarrollaron habilidades. Entonces, buscar dónde está esa información. Y finalmente, por supuesto, si estamos hablando de finanzas sanas, cuidar muchísimo desde el inicio cómo manejamos el dinero, ¿verdad? Tratar de que si estamos desarrollando un emprendimiento, que ese emprendimiento tenga su propio presupuesto, que ese emprendimiento tenga control de sus propios gastos, ¿verdad? Y tratar de llevarlo en paralelo. No dañar nuestras finanzas por sostener el emprendimiento, ni tampoco que pase lo contrario, ¿verdad? Que nuestras finanzas personales terminen dañando la actividad de negocio. Pero me parece que estoy clarísimo, además, de que es un momento muy, muy, muy importante el de la jubilación y que definitivamente puede servir para emprender. Creo que es algo que definitivamente se nos puede dar muy bien. Ok, sí, ¿no? Súper bien respondida, yo creo que quedó clarísimo. Resaltan también la frase, ahorrar no es economizar, está muy bueno, eso que usted comentó. Agradecimientos por la charla de varias personas. Y nos comenta Sandra Nieto, me gustaría aprender a cómo hacer un presupuesto. Muy bien. Bueno, si nos escriben o si entran a nuestra página, en nuestra página pueden descargar un formato de presupuesto. Pero vean, cuando hablamos de presupuesto, nos suele ocurrir, ¿verdad? Suele pasar
que muchas personas no lo hacen porque creen que es algo muy complicado, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Hay personas que dicen, hay algunos que dicen, bueno, hay que hacerlo en Excel. Otras personas dicen, no, hay que bajar una aplicación. Otras personas dicen, no, hay que hacer tal cosa. Lo más importante es empezar a hacerlo. Mira, hasta en un cuaderno, apuntado a lápiz, ¿verdad? Yo puedo hacer un buen presupuesto. ¿Qué debo hacer? Primero que todo, registrar todos mis gastos. Absolutamente todos mis gastos. Yo me llevaré sorpresas ahí, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos, incluso me incluyo, ¿verdad? Nosotros decimos, no, eso es un gasto muy chiquitito, lo que llamamos gastos hormigas, son cosas muy chiquititas, ¿verdad? Pero cuando vamos sumando esos gastos chiquititos, nos damos cuenta que esos gastos pequeños, de alguna u otra manera, suman y suman y suman y afectan nuestras finanzas, ¿verdad? Entonces es súper importante que entendamos que puede definitivamente afectar nuestras finanzas. Entonces, casi siempre vamos a partir de ahí, de registrar todos los gastos y con esos gastos registrados tomar decisiones. Otra cosa importante al hacer el presupuesto es tomar en cuenta nuestros ingresos reales, ¿verdad? Muchas personas hacen presupuesto con ingresos que creen que van a ser los ingresos que van a tener, le apuestan a que tal cosa se va a vender, le apuestan a que tal negocio va a salir bien, o le apuestan a que, por ejemplo, se va a lograr alquilar tal propiedad y no siempre es así. Entonces, yo tengo que hacer un presupuesto con lo que realmente tengo. Si por alguna razón logro tener más, siempre me va a beneficiar, ¿verdad? Pero ese presupuesto va a establecer mi plan de gastos y me va a ayudar a no salirme de él, ¿verdad? Pero entonces, más importante es empezar a hacerlo, considerar gastos, considerar ingresos y algo importante también irlo controlando. Yo puedo mes a mes ver si realmente cumplí con el presupuesto, si me salí de él, si tengo que ajustar algo, si tengo que bajar en algún rubro, si puedo subir en otro. La única manera de lograr esto es haciendo. Sí, no, súper bien, ¿no? Agradecimientos de todas las personas que nos acompañaron esta noche. Definitivamente, ¿verdad? Aquí lo más importante yo creo es que todo se dirige hacia aprender a manejar nuestro dinero, a tener buenos hábitos financieros. También una cosa, ¿verdad? Que marca mucho, yo siento que es que no hemos aprendido, normalmente uno cuando ya comienza a trabajar es cuando se empieza a enfrentar a las decisiones financieras, el manejo del ingreso y todo, pero previo a eso uno no tiene mucha preparación ni mucho conocimiento, entonces uno va ahí como en el camino, ¿verdad? Viendo cómo va manejando todo esto y es donde la gente se endeuda y todo, ¿verdad? Porque no tenemos ese conocimiento. Creo que lo importante es como interiorizar todo esto que usted nos comentaba, don Pedro, ¿verdad? Para poder realmente llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y controlar todos estos ingresos, sobre todo en estos momentos de crisis, ¿verdad? Que venimos viviendo desde el año pasado. Es importantísimo. Doña Patricia, lo que usted dice no es casual, ¿verdad? Justamente ahora, en el 2021, Finanzas con Propósito empezó a tener la oportunidad de enseñar en centros educativos de secundaria, en colegios, Qué acerca de bien. finanzas personales. Porque definitivamente tenemos desde esas edades, y ojalá antes, tener conciencia de qué está pasando con nuestro dinero. Y es interesantísimo porque en los jóvenes se despierta ese criterio, ¿verdad? De cómo realmente manejar mis finanzas de manera correcta me puede generar un futuro mucho más tranquilo, ¿verdad? Entonces lo estamos haciendo. Y esto, yo creo que es responsabilidad de todos, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestra parte, pero cada uno de los que tenga hijos y nietos puede ayudarles a ellos también a manejar sus finanzas de manera correcta, ¿verdad? Desde edades muy Exactamente. tempranas, ayudarles a desarrollar el hábito del ahorro, explicarles cómo funciona la deuda, ¿verdad? Con los chicos muy chiquititos, por ejemplo, me hizo una gracia una vez con una amiga, estaba con su hija y mi amiga no tenía dinero para comprar lo que la hija quería, ¿verdad? Entonces la hija le decía, pero ahora la billetera, eso tiene la tarjeta, con la tarjeta usted lo puede comprar, porque para ella, ¿verdad? La tarjeta era como mágica, ¿verdad? Una bebita Claro. como de 6, 7 años, entonces con la tarjeta todo se podía, ¿verdad? Sabemos, por supuesto, que eso no es así, pero tenemos que ayudarle a estas generaciones, a los niños, a los jóvenes, a entender Claro. que el manejo del dinero es importante. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos seguir contando con su presencia para futuras Por actividades. supuesto. Tal vez más adelante podemos planificar un poco, tal vez algún taller en el museo. Ya estamos un poquito con actividades presenciales, entonces, porque veo que es algo definitivamente que es de mucha utilidad y que se le puede sacar muchísimo provecho, ¿verdad? A todos estos temas. Y muchas gracias a todos las personas que participaron, que compartieron con nosotros este ratito. Los invitamos a visitar nuestras exhibiciones, estar atentos a todas las actividades que organizamos.
y las promovemos a través de nuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, también suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que estén recibiendo las notificaciones de los videos que subimos y también lo que estamos subiendo al Spotify. Entonces todos quedan pues cordialmente invitados a todas estas actividades y nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias y que pasen buenas noches. Gracias, doña Patricia, de verdad, y gracias a todos y a todas por la atención y por supuesto por haber estado presentes